Buenos días, mis apreciados estudiantes. Les mando un caluroso abrazo una vez más acá, su profe Mr. Víctor, para hablar de la secuencia número 15 de expresiones algebraicas. Me encuentro muy emocionado porque hemos pasado finalmente a la unidad 2, que es la que entra ya de lleno a lo que es el álgebra para el octavo grado. Habiendo visto todas esas bases y reforzando todos los temas que teníamos que tener claros para poder comenzar con mucha más experiencia y más fuerza este tema que ya es como tal de álgebra, que vamos a empezar a ver conceptos básicos de álgebra. Por eso esta secuencia se llama expresiones algebraicas, que es lo que todo estudiante debe saber sobre el álgebra antes de comenzar a operar, a hacer operaciones algebraicas. Entonces pasemos por aquí a otra forma de aprender. Entonces ese es el tema, expresiones algebraicas. ¿Qué veremos? Definición de expresiones algebraicas, definición y caracterización de monomios y polinomios. Entonces veamos, algunas situaciones del entorno podemos representarlas mediante expresiones escritas con símbolos matemáticos. Entonces veamos acá esta primera parte, que son expresiones en lenguaje cotidiano y matemático. Una expresión algebraica es una combinación de números y letras utilizando las diferentes operaciones: adición, sustracción, multiplicación, división o potenciación con exponente racional. Recordemos que racional se refiere a los números racionales, y recordemos que los números racionales son aquellos que se pueden representar como la división de dos números enteros. Esto de manera general, una expresión algebraica se puede expresar así. También tenemos que tener en cuenta que cada expresión separada por un signo más o un signo menos se denomina como término de la expresión algebraica. Ahí entonces tenemos una subdivisión más pequeña que la expresión algebraica, que es el monomio. El monomio es una expresión algebraica formada por productos entre un número real, que llamamos coeficiente, y potencias de una o varias variables, que las llamamos parte literal, cuyos exponentes son números naturales. Entonces fíjense en una cosa. Atrás estábamos hablando de expresiones algebraicas, y en las expresiones algebraicas hablábamos que era posible tener un exponente racional, pero cuando hablamos de monomios ya estamos reduciendo este grupo, ya no podemos decir que el exponente puede ser racional. Aquí estamos cerrando nuestro exponente a que sea un número natural, y recordemos que los números naturales son los que nos sirven para contar y van de 0 en adelante hasta el infinito, o sea que estamos haciendo un subconjunto más pequeño de las expresiones algebraicas. También tenemos otra definición, que es el grado. El grado en un monomio es la suma de los exponentes de las variables que lo forman. Ya veremos más adelante unos ejemplos para entenderlo mejor. Entonces veamos este ejercicio. Esto es una especie de juego que me ayuda a hacer un ejercicio para identificar los monomios, cuando un monomio es monomio y cuando no lo es. Entonces veamos, tenemos este de acá. Yo lo voy a hacer más despacio porque les tengo que ir explicando, pero la idea es que de pronto ustedes me van ganando, vayan diciendo la respuesta. Vamos a ver si le gano al cronómetro. Tenemos esta expresión que dice 2 por raíz de x por z. La z está por fuera de la raíz. Entonces, si expresamos nosotros esta expresión que tenemos aquí, raíz de x, vemos que si la podemos expresar con un exponente sería x a la 1 medio. Y eso ya no es un exponente con número natural, por lo tanto, eso no es un monomio. Nos quedó bien. Veamos la siguiente, dice raíz de 4 multiplicado por x a la 2 por z. Recordemos que el coeficiente, que es el número real, el que está multiplicando a los literales, que en este caso son x y z, esos coeficientes sí pueden ser cualquier tipo de número porque es un número real. Y entre los números reales están los enteros, los naturales, los racionales y los irracionales. Entonces raíz de 4 también me sirve. Tenemos que los literales están elevados a un exponente natural, porque tenemos que el 2 es un número natural, y la z, como no está elevado a nada, pues asumimos que está elevado a la 1, que también es un número natural. Por lo tanto, este sí es un monomio. ¿De qué grado será? ¿De grado 3 o de grado 5? Pues la respuesta sería sumar los exponentes. Aquí 2 el de la x y 1 el de la z sería grado 3. Me quedó bien. Este ya es un monomio de grado 5 porque está elevado a la 5. Este no es un monomio porque si expresamos y a la 3 y z a la 8, por z a la 8 no hay problema, pero y a la 3, como está dividiendo, si lo quiero dejar expresado como una multiplicación, tendría que ser por y a la menos 3, y menos 3 ya no sería un número natural, por lo tanto este no es un monomio. 2x a la 6 y y a la 3, por la misma razón, tampoco es un monomio. Este 3 por z a la menos 3 tampoco es un monomio por el exponente negativo. X a la 1/3 por y por z, por tener un exponente racional, tampoco es monomio. Menos 3 octavos x, y, z, ese sí es monomio, no hay problema con el coeficiente, está elevado a la 1 todos los literales, es de grado 3, al sumar 1 más 1 más 1 los exponentes, me da de grado 3. Raíz de 2 por z a la 5 es un monomio de grado 5 por estar elevado a la 5, el coeficiente puede ser un número real, no hay problema con la raíz. Me quedan 38 segundos.
Menos 4 séptimos de x a la 4 por y es de grado 5. El 4 más el 1 de la y me da 5. 30 segundos. 2 por r por s a la 3 por t. El 3 más el 1 de la r más el 1 de la t, que está elevado a la 1, también sería de grado 5. Raíz de 2 tercios, no hay problema con el coeficiente, puede ser un número real. Z por w por y es de grado 3, sumando los exponentes. Este no es un monomio por estar dividiendo el y a la 5. Este es de grado 3 y este es de grado 5. No alcancé, pero bueno, ese era de grado 5. Espero que si ustedes pueden entrar a la plataforma, ya tienen habilitado el PIN, pueden hacer el ejercicio. Pero bueno, ahí alcancé a hacerlo más o menos todo. Solo me faltó el último que decía x, y, z, w, r. Eran 5 literales, todos elevados a la 1 por no tener exponente. Asumo que está elevado a la 1. Pero recuerden que cuando un literal no tiene exponente, quiere decir que el exponente es 1. Si sumo todos los unos de las 5 letras, pues me daría 5. Entonces sería grado 5. Bueno, pasemos a la siguiente. Tenemos acá entonces que dos monomios son semejantes si tienen la misma parte literal. Por ejemplo, 5x a la 3 por y menos x a la 3 por y, un cuarto de y a la x de y por x a la 3 y raíz de 3 por x a la 3 por y. Todos son monomios semejantes. Fíjense que no importa en qué orden aparezcan las letras, si son las mismas letras y cada letra tiene el mismo exponente, entonces es semejante. Por ejemplo, acá en 5x a la 3 por y, es semejante con este de acá. Pero ustedes dirán, pero profe, ¿por qué si mire la y aparece de primero? No pasa nada porque recuerden que la multiplicación es conmutativa y la x a la 3 con la y se está multiplicando. Quiere decir que yo la puedo cambiar de orden. Incluso puedo cambiar de orden con el coeficiente. Pero eso sí no se suele hacer porque el cambiar de orden el coeficiente pues ya queda muy mal presentado y tendría que usar paréntesis o otra cosa para evitar confusiones. Entonces generalmente el coeficiente siempre va a aparecer de primero, los literales después. No importa en qué orden aparezcan los literales. Van a ser semejantes si sus exponentes son iguales. Entonces fíjense que acá la x está en un orden diferente acá, pero sigue siendo a la 3 y la y sigue siendo a la 1, entonces por eso son semejantes. Aquí tampoco importa qué coeficiente lo acompañe. Aquí está un 5 acompañando las literales, acá hay un menos 1, porque cuando no tenemos coeficiente asumimos que el que lo acompaña es 1, entonces como hay un menos, pues sería menos 1, aquí tenemos un cuarto y aquí tenemos raíz cuadrada de 3. Todos los coeficientes son diferentes, pero al tener la parte literal igual, entonces decimos que son monomios semejantes. El polinomio también es otra categoría más pequeña que las expresiones algebraicas. Como su nombre lo indica, al ser poli significa bastante. La palabra poli significa varios, más de 2. Y nomio, pues de que viene de un monomio. Quiere decir entonces que un polinomio es la suma algebraica de monomios. Es decir, cuando yo sumo o resto, cuando hablamos de suma puede ser también resta, monomios, entonces puedo decir que es un polinomio. Y cada uno de los términos que tiene ese polinomio, o cada uno más bien de los monomios de ese polinomio lo llamamos término. Y el grado del polinomio vendría siendo el grado del monomio que tenga mayor grado. Entonces busco entre todos los términos, entre todos los monomios, y el que tenga mayor grado, ese sería el grado del polinomio. Veamos acá entonces cómo se escribe de manera general un polinomio cuando tiene una variable x. Entonces sería expresado de esta manera. La a sub 0, que significa todas las que tienen a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub n, o sea, hasta el infinito, todas esas a son coeficientes, es decir, son valores reales, valores conocidos. Que los hemos puesto así porque puede ser cualquiera, pero son valores conocidos, son números reales. Y las x que vendría siendo la variable, entonces fíjense acá primero no tiene x, luego x a la 1, luego x a la 2, luego x a la 3, luego x a la n, o sea hasta el infinito, según lo que corresponda. Entonces quiere decir que este a sub 0 no tiene un literal, pues sí, evidentemente no tiene el parte literal, pero si quisiera expresar esa parte literal como un exponente, como una potencia, entonces tendría a sub 0 por x a la 0, porque recuerden que todo número elevado a la 0 es igual a 1, excepto el 0. Pero asumimos que obviamente la x no toma valor de 0. Entonces, si quisiera poner un literal aquí al lado de a sub 0, pondría multiplicado por x a la 0, porque ya sé que x a la 0 es igual a 1. Y 1 multiplicado por a sub 0, pues me vuelve a dar otra vez a sub 0. Listo, sigamos. Veamos unos ejemplos. Entonces tenemos, por ejemplo, este de acá, 7 por x a la menos 5 más x a la 4. Esto no es un polinomio, porque el hecho de que uno de sus términos no sea monomio, esto hace que todo el polinomio no sea un polinomio. Entonces, por eso es que
no es un polinomio. Tenemos este otro ejemplo, 3x por y al cuadrado más 6y menos 9 es un polinomio en las variables x y es de grado 3. ¿Por qué de grado 3? Porque la x está elevado a la 1 y la y elevado a la 2 sería 2 más 1, 3. Aquí he tomado el monomio con el mayor grado, porque aquí tengo otro monomio. Tengo un monomio de grado 1 que es 6 por y a la 1. Pero recuerden que para darle el grado al polinomio tenemos que mirar el monomio que tenga mayor grado de todos los que se están sumando o restando en ese polinomio. Por eso es de grado 3. Y finalmente este ejemplo, 5 por z a la 9. Es un polinomio de variable z, vivimos la z, y de grado 9 porque la z está elevado a la 9. Veamos ahora esto. Un polinomio se dice ordenado cuando sus términos se escriben de modo que sus grados vayan decreciendo o creciendo. Es decir, por ejemplo acá, en este ejemplo vemos aquí que comenzamos con x a la 5, luego sigue x a la 4, luego sigue x a la 3, luego x a la 2, luego x a la 1, porque si no tiene exponente quiere decir que el exponente es 1, y finalmente x a la 0. Recuerden lo que dije anteriormente. X a la 0 es igual a 1 y 1 multiplicado por 2 pues sigue siendo el mismo 2. Entonces vemos que en este polinomio está ordenado porque vamos desde x a la 5 y vamos bajando en 1 en 1 hasta llegar a x a la 0. También estaría ordenado si empezáramos al revés, desde x a la 1 hasta llegar a x a la 5. Pero lo que normalmente encontramos en la literatura, en los libros de matemáticas, de álgebra, es que se comienza por el exponente de mayor grado y comenzamos a bajar hasta llegar a la 0. Continuemos. Si además, como en este caso aparece un término de cada grado, del 5 hasta el 0, el polinomio se llama completo. Vemos que este polinomio es completo porque no me faltó ningún exponente de la x hasta llegar al 0. Están todos 5, 4, 3, 2, 1. Por eso se llama polinomio completo. Y listo. Para concluir tenemos entonces que los monomios y los polinomios son expresiones algebraicas. Esto es muy importante, porque los monomios y los polinomios están por dentro del conjunto de las expresiones algebraicas, pero no todas las expresiones algebraicas son monomios y polinomios. Hay algunas expresiones algebraicas que tienen exponente racional, como vimos en los ejemplos, que decía, por ejemplo, x a la 1/2, x a la 1/3, o que tiene también exponentes negativos, como y a la -3 o x a la -7. Todas esas expresiones algebraicas que no cumplen con la condición de que el exponente sea un número natural, pues son expresiones algebraicas, pero no son monomios ni polinomios. Eso es lo que quiero que quede claro. También tenemos que un monomio es el producto entre un número real, coeficiente. Recuerden, el número que acompaña al literal lo llamamos coeficiente. Ese número puede ser un número real, es decir, ese número puede ser entero, puede ser racional, es decir, un fraccionario, puede ser un número decimal fraccional, un número decimal pues que sea racional, o también puede ser un número irracional, es decir, esos números decimales que tienen infinitos decimales que no se repiten. Y las variables que son denominadas parte literal. Entonces tenemos que cuando tenemos un monomio está formado por dos cosas, el número que lo acompaña y la parte literal. Y después tenemos que un polinomio es la suma algebraica de los monomios y cada monomio se denomina término. Entonces un polinomio lo identifico porque está formado por varios monomios y esos monomios están separados por el signo más o por el signo menos. Para terminar, tenemos que un polinomio está determinado por su grado. Es decir, si yo quiero decir que el polinomio es de grado 3, quiere decir que uno de sus monomios, el mayor grado, es de grado 3. Pasemos entonces ahora a la parte física de su libro. Les sugiero, o más bien les recomiendo muy fuertemente que esta parte física de su libro lo lean en su tiempo autónomo, que comparen esta explicación que acabo de darles con estas definiciones que aparecen aquí. Van a ver que es muy similar, prácticamente lo mismo a lo que ya vimos. También les recomiendo que vean los ejemplos, los comprendan, que eso les enriquece más aún la explicación. Veamos estas herramientas para aprender, reconocer formas sintéticas de escritura. En matemáticas se ha establecido consensos acerca de la forma en que se escriben expresiones algebraicas, de manera que éstas sean más sintéticas. ¿A qué se refiere con sintéticas? A algo más pequeño, más compacto, más fácil de escribir. Entonces tenemos, por ejemplo, que más 4 es igual a 4. Eso es un consenso al que se llega a un acuerdo, en el que nosotros decimos que cuando un número es positivo no es necesario ponerle el más. Simplemente si no aparece el signo, quiere decir que es positivo. Eso es un consenso en el que hace que el número sea más simple de escribir. Tenemos también otro que ya lo hablé ahorita en los ejemplos. X a la 1 es igual a X. Eso quiere decir que cuando vemos una letra que no tiene ningún exponente, estamos diciendo que ese exponente es 1. Para ahorrarnos la manera de escribir, pues no lo escribimos y sabemos que cuando lo vemos sin nada es que es 1. Otro consenso.
Cuando tenemos un literal, o sea, en este caso la X, y no le está acompañando ningún número, estoy diciendo que realmente sí la está acompañando un número, pero es 1. Para escribirlo más sencillo, pues no pongo el 1, porque recuerden que 1 por X es igual a la misma X, por eso no lo pongo. Y otro es la división por 1. Recuerden que la división por 1 siempre da el mismo número, entonces en vez de colocar dividido en 1, pues simplemente no lo pongo y dejo la misma letra. O puede ser también el mismo número, porque recuerden que todo número dividido en 1 es igual al mismo número. Tenemos esta otra expresión, 2 por, este es el símbolo de por, x a la 3 por y a la 2. Para evitarnos esta escritura del símbolo de la multiplicación con una x o con un asterisco e incluso con un punto, nosotros ahorramos esa expresión y decimos que simplemente cuando entre dos literales no hay ninguna operación, o entre un coeficiente y un literal no hay ninguna operación, estamos diciendo que se está multiplicando, entonces no debo o no es necesario escribir el símbolo de la multiplicación. Lo mismo acá, con 9 por x a la 0, les he dicho también en los ejemplos que cuando no aparece la parte literal, quiere decir que la parte literal está elevada a la 0, porque recuerden que todo número elevado a la 0 es igual a 1, y 1 multiplicado por el 9, pues vuelve a dar el mismo 9. Y recuerden que esa condición de que todo número elevado a la 0 da 1 es siempre teniendo en cuenta que ese número no puede ser 0, porque es 0 elevado a la 0 si no está definido. Pasemos aquí a la siguiente página. Aquí de nuevo me están dando la definición de un monomio y de un polinomio para que ustedes por favor la leen y la comparen. Y miremos esta sección para comprender. Todo monomio y polinomio son expresiones algebraicas, ya lo habíamos hablado antes. Toda expresión algebraica es un monomio o un polinomio. Bueno, entonces veamos. No, por ejemplo, 5 sobre y es una expresión algebraica, pero no es un polinomio. ¿Por qué es una expresión algebraica? Pues porque tenemos una parte literal, tenemos una parte real, pero resulta que no es polinomio ni es monomio, porque la parte literal está dividiendo, y al estar dividiendo, si yo la paso aquí arriba a multiplicar, me quedaría y a la menos 1. Y y a la menos 1 pues no es un exponente natural, es un exponente entero porque tiene parte negativa. Por eso es que vuelvo y refuerzo, todas las expresiones algebraicas no son monomios y polinomios, pero sí todos los monomios y polinomios son expresiones algebraicas. Hagan de cuenta que es un conjunto universal y en ese conjunto universal están todas las expresiones algebraicas y dentro de ese conjunto universal hay un subconjunto o varios subconjuntos, el subconjunto de los monomios y el subconjunto de los polinomios. Bueno chicos, y ya para terminar, también por favor les recomiendo que miren este ejemplo que les ayuda a reforzar, a identificar polinomios y a determinar los coeficientes y los términos y su grado para completar la explicación y reforzar la explicación que hice ahorita. Aquí aparece la solución, entonces ya con eso ustedes pueden mirarlo sin la solución y luego compararla. De nuevo aquí revisamos esta definición que ya se habló también antes y pasamos entonces a revisar la actividad de aprendizaje para mirar qué ejercicios van a hacer en su parte de labor autónoma, su parte de trabajo autónomo. Entonces tenemos aquí la página 49 de su libro de actividades. De esa página vamos a hacer el punto 1 completo, que significa o qué hay que hacer ahí, pues que tenemos que con la frase crear una expresión algebraica. Y el punto 2, que significa que me dan la expresión algebraica, en este caso monomio o polinomio, y tengo que convertir esa expresión algebraica en una frase, así como aparece en el punto 1, es decir, hacer lo contrario. El punto 3, tenemos que escribir en forma sintética cada expresión e identificar el tipo de polinomio. Recuerden que es sintético, sintetizar es hacerlo más simple de escribir. Aquí vemos, por ejemplo, que en el A, este punto pues me sobraría, no es necesario ponerle punto, puedo dejar el 2 pegado con x a la 3. Y bueno, así sucesivamente con el resto, identificar qué tipos de polinomios son. Si es un solo término, pues es monomio, si son dos términos es binomio, si son tres términos es trinomio, y así sucesivamente para que ustedes lo revisen. Y finalmente el 4, que es el último que tienen que hacer, que es simplemente marcar con una X los monomios y cerrar los polinomios. Y por acá entonces termina nuestra clase, chicos. Espero la hayan aprovechado al máximo y espero que también aprovechen el tiempo que les queda al máximo. Nos vemos en nuestra próxima clase en vivo. Recuerden que en nuestra próxima clase en vivo vamos a tener la evaluación de las secuencias 9 y 10 y también vamos a hacer la revisión o corrección de esta página. Si no alcanzamos, pues yo les dejaré un video terminándoles de explicar, así como lo hice la última vez. Por favor, repasen, estudien para que saquen mejores notas que en el primer quiz. Dios los bendiga, les mando un abrazo y nos vemos en la próxima.